Saludos cordiales. Mi nombre es David Ricardo González Sandoval. Soy abogado venezolano, miembro del grupo legal corporativo Orocopey Solano Riguey y Asociados. En esta oportunidad quiero mandar un fuerte saludo y agradecimiento al Instituto Internacional de Derechos Humanos, al Instituto Internacional de Derechos Humanos Las Américas, en sede argentina, y a la doctora Zaida Mercano, quien me invitó a hablar en esta oportunidad sobre el derecho penal aeronáutico. Para empezar, se debe entender que la aeronáutica es la ciencia o arte de la navegación, según el diccionario de la Real Academia Española. También el diccionario de la Real Academia Española establece que se trata del conjunto de medios como las aeronaves, las instalaciones, los servicios, el personal, etc., destinado al transporte aéreo, aeronáutico civil, aeronáutica militar. En este caso, me dirijo a la aeronáutica civil, por lo que cuando hablamos del derecho aeronáutico, estamos hablando de todas aquellas normas, principios que regulan la actividad aeronáutica. Según el diccionario panhispánico del español jurídico, se entiende por derecho aeronáutico el conjunto de principios y reglas relativos a la utilización del espacio aéreo por las aeronaves y las relaciones jurídicas que esa utilización determina. Tiene carácter público y privado, nacional e internacional. También se denomina derecho aéreo. Entonces, ¿qué pasa? Como bien sabemos, en el caso de Venezuela, en nuestra Constitución establece lo que es el espacio geográfico. Y por supuesto, para el desarrollo de la aeronáutica es necesario que el Estado le garantice a empresas internacionales, incluso nacionales, cierto espacio para crear los aeropuertos, aeródromos y todo aquello relacionado con la aeronáutica. ¿Qué ocurre? Es claro que estas instituciones tienen que respetar lo que es el derecho del ambiente, tienen que ajustarse a ciertos impuestos, a cierta actividad administrativa, las cuales el Estado prevé no solamente en la Constitución, sino también en el caso de la Ley de Aeronáutica Civil. Como objeto de la Ley de Aeronáutica Civil, en el artículo 1 establece lo siguiente: la presente ley regula el conjunto de actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo de aeronaves civiles donde ejerza su jurisdicción la República Bolivariana de Venezuela. A las aeronaves del Estado se les aplica la presente ley solo cuando disposiciones previstas en ella así lo determinen. Entonces, en vista de esto, esta ley, como bien vemos, se dirige a todo tipo de aeronaves que son aeronaves civiles, es decir, las que son utilizadas para el transporte y el comercio. Además, se crea el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cuyo organismo tiene la potestad de ejercer los controles necesarios sobre toda la actividad aeronáutica. Este instituto actúa de forma autónoma a la Hacienda Pública Nacional. Es decir, el Estado le garantiza al instituto
cierto, cierto, ciertos niveles económicos para que pueda administrar el asunto de la aeronáutica. Además del instituto existen otras instituciones como es el Consejo de la Aeronáutica y los comités. En este caso, el primer comité es el Comité Nacional de la Seguridad de la Aviación Civil, el Comité Nacional de Facilitación, el Comité Técnico Interorgánico, los cuales tienen entonces, como dije, la potestad de ejercer los controles y determinar incluso responsabilidades en las personas que se encargan en este caso de desarrollar la aeronáutica. Por ello, la misma ley de aeronáutica civil establece de forma muy clara cuáles son las actividades aeronáuticas, cuáles son los tipos empezando por la clasificación de aviones, los cuales son de utensilio de transporte y de comercio. Entiéndase por aeronave, como lo establece el artículo 16 de la Ley Aeronáutica Civil. La aeronave es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del arte, que no sean las reacciones al mismo contra la superficie de la Tierra y que sea apta para transporte, personas o cosas. Entonces, en esta ley, bueno, ya viendo lo que es una aeronave, hay una clasificación de las mismas y que además están sujetas entonces a lo que es la aeronáutica civil. Ahora bien, en cuanto a las responsabilidades, bueno, existe todo un personal que es necesario otorgar deberes, obligaciones, de forma tal de que si ocurre alguna circunstancia estando la aeronave en el espacio aéreo o incluso estando ya en el aeropuerto, debe ser responsable de lo que ocurra, bien sea al pasajero o a los bienes del pasajero, a las cargas, etc. Por su parte, es necesario establecer que en el marco del derecho de la aeronáutica existe entonces unos hechos ilícitos, o mejor dicho, delitos, los cuales deben ser debidamente penados. Por ello, el derecho penal aeronáutico se refiere a el sistema normativo que tiene como propósito establecer todos aquellos delitos que puedan cometer el personal aéreo o que se puedan cometer en el desarrollo de las actividades aeronáuticas y las cuales deben ser debidamente penadas por el Estado. Entonces, uno de los delitos que establece la ley de aeronáutica civil es, por ejemplo, cuando el personal aéreo aterriza en un aeropuerto que no es el que está debidamente autorizado por el Estado. Ya eso por allí tiene que ver incluso con la práctica del narcotráfico aéreo. Además de lo que es el hecho de que se utilice un aeropuerto que no es el adecuado o un tren de aterrizaje que no es el autorizado por el Estado, también existe lo siguiente: el que conduzca una aeronave o algún objeto o que se desplace
o sostenga en el aire en zona prohibida, restringida o peligrosa, causando riesgo a la navegación aérea o la seguridad de la defensa de la nación, será castigado con prisión de 6 años. Es importante que dentro de la actividad aeronáutica se respeten los límites con otras naciones, y además de ello es necesario que se cumpla el debido registro de la aeronave. Eso es una de las cosas que prevé la ley. Toda aeronave debe estar debidamente registrada, debe tener un serial que identifique con la nación venezolana. Otro delito importante es la contaminación del medio ambiente. Cualquier cosa que se arroje desde el avión o cualquier incidente que produzca contaminación en el marco de la actividad aeronáutica debe ser debidamente penada. Ya lo que es el transporte de mercancía peligrosa. Estamos hablando, pudiéramos poner, por ejemplo, carga armamentística, entre otras acciones que puedan poner en riesgo la nación o puedan poner en riesgo a los tripulantes, entonces debidamente penada. En cuanto a omisión y socorro, bueno, quien emita, esto lo establece el artículo 148 de la Ley de Aeronáutica Civil. Quien emita prestar socorro en labores de búsqueda, asistencia y salvamento será castigado con prisión de 2 a 4 años. Quien omita dar aviso de los accidentes o incidentes aeronáuticos o de los restos o de despojo de una aeronave, o no resguarde el área y los elementos necesarios para la navegación, será castigado con prisión de 1 o 3 años. Y por último, los comandantes de aeronave que incurran en este delito se les revocará la licencia por igual tiempo de la pena. Vale también mencionar, el consumo de drogas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en cuanto a lo que son en este caso los conductores, cualquier miembro de la tripulación, pocas palabras, cualquier miembro de la tripulación que esté consumiendo sustancias psicotrópicas y estupefacientes, deberán ser debidamente penalizados. Además, aquí una de las cosas bien importantes es la omisión del representante del Ministerio Público. Es necesario tener en cuenta que todo delito que se cometa, bien sea fuera del espacio aéreo que se cometa en el espacio aéreo o dentro del territorio, en el marco de la aeronáutica, es de conocimiento del Ministerio Público, también es de conocimiento del 6CPC y demás organismos del Estado que deban realizar las respectivas investigaciones en cuanto a los delitos cometidos. Establece el artículo 158 en cuanto a la omisión del representante del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público que dentro de los 30 días siguientes a tener conocimiento de alguno de los delitos previstos en esta ley no cumpla sus funciones ni ejerza las acciones legales a las que hubiera lugar, será castigado con prisión de 6 a 8 años. Sin menoscabo de la responsabilidad disciplinaria a la que hay lugar, cualquier persona impondrá el juez de primera instancia con competencia aeronáutica, porque de paso hay que tomar en cuenta que existen tribunales especiales para la materia de aeronáutica, a fin de que denuncie los hechos y solicite apertura del proceso penal ante el fiscal general de la República, a quien haga sus veces. Denegación de la justicia. Como bien dije, hay tribunales especiales para el tema de aeronáutica. Denegación de justicia. El juez que
niegue justicia o retarde el proceso mediante la violación de los plazos y lapsos procesales será castigado con prisión de 8 a 10 años. Segundo, ya en esto último, aplicabilidad del Código Penal y órgano de policía de investigación. Como bien dije, cuando hay un delito en el marco de la aeronáutica, es de conocimiento del Ministerio Público y demás organismos de investigación para llevar a cabo entonces la determinación de qué fue lo ocurrido y proceder entonces a la iniciación de los procesos penales. Artículo 152. Las disposiciones establecidas en el Código Penal, a excepción de las normas relativas a la reincidencia, son aplicables supletoriamente a la presente ley. La seguridad aeroportuaria es un órgano de policía de investigación en los procesos penales y se regirá en el ejercicio de sus funciones conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y demás normas que rijan la materia y estará adscrita a la autoridad aeroportuaria. Entonces, como bien sabemos, existe todo un mecanismo de control dentro de la actividad aeronáutica y que además de ello también hay lo que es la Convención de Chicago, mejor conocida como Convenio de Aviación Internacional Civil, Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago, donde incluso los estados miembros de dicha convención aplican toda una serie de normativas para debidamente regular las actividades aeronáuticas tanto en el territorio nacional como extranjero. Es importante, ya para finalizar, es importante considerar que dentro del derecho aeronáutico, o mejor dicho, dentro del derecho penal aeronáutico, la sociedad debe cumplir no solo con la ley de aeronáutica civil, sino también con todas aquellas leyes penales que son conexas a esta ley de aeronáutica civil, porque como bien vimos, hay unos delitos establecidos en la ley de aeronáutica civil, pero hay otros delitos que están establecidos en el Código Penal y demás leyes especiales, leyes penales especiales que son de aplicación a la materia. De verdad, agradezco muchísimo esta gran oportunidad de compartir tan importante tema, sobre todo en tiempo de pandemia, y que es un tema que debe ser tratado en las universidades y demás áreas de investigación. Muchísimas gracias y estoy muy agradecido por esta gran oportunidad que se me presentó con el Instituto Internacional de Derechos Humanos Las Américas, con sede en Argentina. Muchas gracias.